Para las fuerzas aéreas occidentales, sobre todo en un futuro próximo, se han terminado los días del caza genuino, del genuino caza aire-aire. La cabina de un caza moderno es un puesto de trabajo muy complejo. Entrar en combate sin dominar el cielo sería una baladronada. Los fogosos pilotos de caza de la Armada van a quedarse obsoletos. En serio, la única razón de que alguien se suba a una cabina será para... El caza más famoso de la historia, el Supermarine Spitfire, en manos de jóvenes y valerosos pilotos, tuvo una extraordinaria influencia en el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Considerado por muchos como el caza por excelencia de la Segunda Guerra Mundial, el Spitfire, a pesar de su excelente diseño, sufrió una serie de complejas modificaciones durante sus años de servicio en la RAF hasta 1954. En esa época el poder de sus motores se multiplicó por 2 hasta más de 2000 caballos. El combate de los menos, como Churchill llamó a la batalla de Inglaterra, presenció a hombres y máquinas enlazados en un macabro ballet aéreo. La batalla de Inglaterra fue la primera ocasión en que se pudo ver combates de cazas contra cazas, y enseguida resultó evidente para el público en general que ganar esa batalla, la batalla de los cazas contra cazas, era esencial para nuestra supervivencia. Desde entonces el avión de caza ha quedado fijado en la memoria del público y en la nuestra como un instrumento específico para objetivos específicos. Churchill comprendió entonces, y se ha comprobado después en todos los conflictos de alta intensidad, que el dominio del cielo es esencial para el éxito de la guerra. El instrumento básico para lograr esta supremacía aérea ha sido siempre el avión de caza. Aviones diseñados, construidos y manejados exclusivamente para derribar otros aviones. El poderoso Spitfire no solo demostró ser una fantástica máquina de guerra, sino que dio paso a 60 años de predominio de los cazas genuinos hasta llegar probablemente al último de ellos, el Lockheed Martin F-22 Raptor. El Raptor es el caza más avanzado en servicio actualmente en el mundo. Es de la generación posterior al F-15C, que dominó los cielos desde principios de los 80. El F-15C Eagle fue el mejor caza del siglo XX. El F-22 será otro salto cualitativo en tecnología, incorporando características como la indetectabilidad o la capacidad de volar a gran velocidad sin propulsión realimentada, etc., y con las últimas novedades de la tecnología del radar. El único caza que ha entrado en servicio en el siglo XXI, aparte del F-22, es el Eurofactor Typhoon. Pero ambos proyectos han tenido que enfrentarse a un severo análisis. Las principales preguntas fueron: 1. Ahora que la Guerra Fría ha terminado, ¿realmente necesitamos un caza genuino? Y de ser así, 2. ¿Cuánto queremos pagar? El Eurofighter está entre los 10 y los 20 o incluso se acerca a los 30 millones de euros. El F-22, que es el único otro avión de su generación con mejores prestaciones, y quiero insistir en ello, cuesta 3 veces más. El Raptor es un poder con el que hay que contar. Su misión es dominar los cielos del siglo XXI y garantizar la supremacía de sus propietarios. Pero a medida que avanza el nuevo siglo y la guerra contra el terrorismo no da señales de decaer, la necesidad y por lo tanto la mera existencia de un caza genuino empieza a cuestionarse. El F-22 americano fue concebido como la máquina aire-aire definitiva, increíblemente optimizada para misiones aire-aire. Pero ahora incluso los americanos se orientan hacia una gran capacidad aire-aire y además la posibilidad de atacar blancos terrestres.
Porque en realidad eso es lo que tenemos que hacer la mayor parte del tiempo. Muy pocas fuerzas aéreas enemigas disponen de una capacidad de oposición aire-aire creíble, aunque esto no quiere decir que no pueda suceder en un futuro. El caza se desarrolló en respuesta a una necesidad. En los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, con hombres y máquinas atascados en miles de kilómetros cuadrados de barro, los jinetes de reconocimiento eran vulnerables o quedaban inmovilizados. Se impuso la necesidad del reconocimiento aéreo. Se enviaron aparatos como el BE-2C por encima de las líneas enemigas para fotografiar la disposición de las tropas y los emplazamientos defensivos. Esa información resultó muy valiosa. Al principio era todo muy caballeresco, con las tripulaciones gesticulando e incluso saludándose, pero a medida que la guerra en el suelo iba peor, los pilotos empezaron a llevar pistola para disparar al enemigo. De ahí solo había un paso hasta montar la ametralladora. La guerra en el aire había empezado en serio y mientras se concebían los bombarderos, el arma clave fue el caza. Se acuñó un nuevo término para este tipo de guerra, el combate aéreo, despiadado, cruel y mortal. Para ganar había que acercarse al enemigo por detrás sin ser detectado y acribillarlo a quemarropa, a veces a menos de 10 metros. Desapareció la caballerosidad y la batalla por el control del cielo se hizo brutal. El barón rojo Manfred von Richthofen, que manejaba un llamativo triplano Fokker rojo brillante y a quien se le reconocían 80 derribos, declaró: «El deber de un piloto de caza es patrullar su sector de cielo y derribar a cualquier caza enemigo en el sector. Todo lo demás es basura». Se cuenta que a su muerte el as canadiense Edward Manitt comentó: «Espero que se abrasara hasta el infierno». Uno de los primeros cazas auténticos y el primero que llevó una ametralladora sincronizada en el morro fue el Fokker Eindeka. En el verano de 1915 produjo estragos entre los pilotos aliados. Las tripulaciones británicas que se enfrentaban con él se consideraban carne de cañón y hasta que los aliados se pusieron al día, el Eindeka dominó los cielos. Estaba claro que quien controlase el espacio aéreo del frente gozaría de una ventaja táctica significativa, lo que llamamos supremacía aérea. La lucha por esta fue intensa y solo los mejor preparados o los más afortunados sobrevivieron. La supremacía aérea significaba que podías espiar, bombardear, ametrallar y destruir cualquier elemento enemigo en tierra a voluntad, y esto aceleraría la victoria. Los diseñadores y constructores de las actuales máquinas bélicas se han basado siempre en sólidas lecciones históricas y operativas. ¿De qué modo, pues, pasamos del triplano de von Richthofen al Raptor? ¿Cuáles fueron los elementos clave y los adelantos tecnológicos que marcaron el camino? Se puede decir que la primera revolución en el combate aéreo se produjo en la Segunda Guerra Mundial con la invención del reactor. El reactor tuvo un efecto gigantesco en la evolución del poder aéreo porque ofrecía dos cosas: mucha más velocidad, con mayor capacidad de montar una gama más amplia de armamento más pesado, y mucha mayor autonomía también. Frente a una hélice impulsada por un motor de pistones que te obliga a vigilar el control de propulsión, las revoluciones, el aire frío y el caliente para el carburador, a ventilar el motor, a ajustar tus dispositivos, que no se caliente demasiado, que no se enfríe, que no se congele. Un reactor es una simple palanca. Hacia adelante aceleras, hacia atrás frenas. Probado en 1943, el Meteor fue el primer reactor operativo de la RAF cuando entró en servicio en el Escuadrón 616 el 12 de julio de 1944. Fue el único reactor aliado en servicio antes del final de la guerra y efectuó su misión inaugural contra las bombas volantes V1 lanzadas contra el sur de Inglaterra. Como ya sabrás, solo 2 o 3 escuadrones de Meteor fueron operativos en los últimos 6 o 9 meses de la guerra, pero los alemanes nos llevaban mucha ventaja con el ME-262. A medida que avanzaba la Segunda Guerra Mundial y se acercaba a su conclusión,
en el campo del desarrollo tecnológico, del diseño aerodinámico que alguna gente de talento iba puliendo, empezó a distinguirse la aparición de dos diseños futuristas para aquel tiempo. A años luz de lo que había constado en inventario al principio de la guerra, solo 5 años antes. Naturalmente, el primero fue alemán, el ME-262, que fue probablemente el primer reactor operativo que entró en servicio. Ese avión, desde luego, mostró gran rendimiento y había sido diseñado como caza, pero Hitler insistía en que su papel debía de consistir en cargar bombas para ataques de superficie. El Messerschmitt ME-262 era un adversario potente, veloz, ágil y muy por delante de cualquier aparato de caza aliado de la época. Con su armamento pesado, este avión era la mayor amenaza para las formaciones de bombarderos británicas y americanas. Pero el canto del cisne de la Luftwaffe llegó demasiado tarde y demasiado escaso. El segundo diseño futurista era el avión cohete ME-163 Comet. El Comet fue el primer y el último avión cohete de caza, aunque la empresa británica Saunders-Roe jugara con la idea en los años 50. El Comet logró unos resultados notables, pero con solo 7 u 8 minutos de ignición, lo que significaba que tras despegar subiría verticalmente a 12.000 metros en solo 3 minutos, acelerando a velocidades de 900 kilómetros por hora. El inconveniente principal era que a esas velocidades resultaba muy difícil apuntar el cañón de 30 milímetros, de modo que el Comet solo logró 16 derribos de bombarderos confirmados. Muchos de los cerca de 400 Comet construidos se perdieron en accidentes, en general al aterrizar, o fueron alcanzados mientras planeaban hacia tierra al quedarse sin combustible, sin energía y sin ideas. El ME-163 se había estado desarrollando desde 1941 y no entró en servicio contra la flota de la Octava Fuerza Aérea Norteamericana hasta mayo de 1944. En aquel momento se empleaban las fortalezas volantes B-17 contra la industria petrolífera alemana y las infraestructuras de transporte en previsión del día D. Tanto ellas como sus escoltas recorrían Alemania a plena luz del día. Pero la guerra no se ganó ni se consiguió la supremacía sobre la Luftwaffe con tecnología de reactores. La guerra la ganaron sobre todo los cazas americanos de largo alcance como el P-47 Thunderbolt y el P-51 Mustang. El Mustang fue probablemente el mejor caza que surgió de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial se da un enorme crecimiento en el campo de los cazas monomotores. A principios de la guerra, ambos contendientes disponían de cazas de corto alcance, como el alemán Messerschmitt 109 y los británicos Spitfire y Hurricane. No podían proporcionar escolta a larga distancia. Incluso saliendo de Francia, el Messerschmitt llegaba a Londres con apenas 5 o 10 minutos de combustible para efectuar el combate aéreo y dar la vuelta. Al principio también los americanos estaban igual. Pero al darle la prioridad a la autonomía, lograron resultados con el Thunderbolt, el P-38 Lightning y sobre todo con el Mustang. Lograron incrementar la autonomía del aparato o añadir depósitos amovibles, lo que permitía que los aviones alcanzasen distancias increíbles, por ejemplo hasta Berlín y vuelta con un solo motor. Esta fue una mejora evolutiva que se les dio mucho mejor que a británicos o alemanes. Si miramos al Mustang, vemos su bonita cubierta en forma de burbuja y la mayoría de los pilotos modernos te dirían que es la cubierta adecuada, porque te permite mirar a tu alrededor. En cambio, en los Spitfire y los Hurricane, el diseño de la cabina era más restrictivo y todos hemos oído hablar de pilotos derribados por enemigos a los que ni siquiera habían visto, porque se les habían acercado subrepticiamente por detrás. El Mustang era un supercaza no solo por su autonomía, sino por su armamento pesado. Fue uno de los primeros en escoltar a los bombarderos sobre Europa hacia su objetivo y de vuelta.
Los primeros combates entre reactores se dieron en la Guerra de Corea. Los americanos Sabre contra los soviéticos MiG. El MiG-15, al que la OTAN dio el nombre clave Fagot, es probablemente el caza a reacción soviético más famoso de la posguerra inmediata. Sus prestaciones, dureza y potencia de fuego pusieron a dura prueba a los reactores americanos. El MiG-15 entró en servicio en más de 20 países. Los americanos tenían una gran confianza en su supremacía aérea tras los logros de la Segunda Guerra Mundial. Desarrollaron los aviones a reacción y les sorprendió mucho que los rusos hicieran lo mismo, incluso igualándoles. El MiG-15 era casi tan bueno como el F-86 Sabre. Ambos tenían alas en flecha con grandes prestaciones, rápidos, de alta cota, y el MiG-15 superaba a los demás aviones occidentales de motor de pistones o reactores sin alas en flecha. En Corea se dieron los primeros duelos entre reactores, y en la MiG Alley la situación estaba equilibrada o incluso con una pequeña ventaja para los comunistas. Tenían superioridad numérica, bases seguras cerca, no podían ser atacados por razones políticas, tenían cobertura de radar en tierra, etc. No obstante, tuvieron muchas pérdidas. Se perdieron casi 10 MiG por cada Sabre aliado, y creo que la razón clave fue la habilidad y la experiencia de los pilotos. Eran los grandes ases de la Fuerza Aérea Norteamericana, y en particular gente con experiencia en la Segunda Guerra Mundial. Superaron de lejos a los jóvenes reclutas de los MiG, a los que se enviaba en gran parte más para conseguir experiencia que para ganar la guerra. Aunque las cosas se movieron en Corea y ya estábamos en la era de los reactores y teníamos los F-86 y los MiG de primera generación combatiendo con ellos, las tácticas eran muy parecidas, porque las armas empleadas eran muy parecidas, ametralladoras y cañones. Si entrábamos en combate con modelos semejantes a los nuestros, entonces el combate aéreo no era muy diferente al de los Spitfire o Focke-Wulf. Entonces los aviones no tenían misiles ni defensa trasera, por lo que el juego consistía en ponerte detrás del enemigo, acercarte lo más posible y derribarlo con los cañones. El F-86 tiene que ponerse detrás del MiG-15 y debe colocarse a unos 100, 200 o 300 metros, estabilizarse y situar el visor de fuego sobre el blanco mientras su dedo aprieta el gatillo. Con un poco de suerte el blanco estallará, pero lo importante es ponerse detrás, estabilizar y disparar. Y eso es exactamente lo que ya hacían los valientes chicos de los Spitfire y Mustang en la Segunda Guerra Mundial. El MiG-15 podía elevarse más que el Sabre a cualquier altitud, era más ágil a velocidad media y su techo operativo era superior. Las grandes formaciones de MiG, que volaban a 15.000 metros o más, podían atacar a los cazas americanos desde arriba. El MiG-15 tenía dos cañones gemelos de 23 milímetros y uno de 37 milímetros, superando a las ametralladoras de 6,5 pulgadas del Sabre. El combate aéreo en Corea fue muy parecido al de la Segunda Guerra Mundial. Se luchó con reactores como el Sabre y el MiG, que luchaban más arriba y más deprisa, pero igualmente con contacto visual, cañones y ametralladoras. La llegada del radar y de los misiles aire-aire iba a cambiar la forma del combate aéreo. La probabilidad de un combate aéreo se reduce a medida que se perfeccionan las armas aire-aire. Alguien dijo algo así antes de la Guerra de las Malvinas, y luego hubo algunos combates. Pero en términos generales, los días del combate aéreo se han acabado. El único reactor que logró este diseño de caza genuino fue quizá el Electric Lightning inglés, pero incluso él era paticorto. Los propios diseñadores del F-4 Phantom parecieron olvidarse de la necesidad esencial de un caza, la agilidad. Pero el F-4 llevaba radar y misiles, por tanto podía ver a los aparatos enemigos más allá del contacto visual y podía atacarlos con sus misiles dirigidos por el radar. Entró en combate por primera vez en Vietnam contra los MiG-19 y MiG-21.
Lo que les consiguió el premio entonces fue el radar que vemos en el morro del aparato, que era tecnología punta en los años 50 y 60. Es un radar de pulsación Doppler que puede identificar un blanco en un barullo porque detecta la velocidad del blanco. Nadie tenía esa tecnología en ese momento. Combinados con él, iban los misiles semicarenados en el fuselaje y el Sidewinder, un misil guiado por calor. Tanto los americanos como los soviéticos tenían misiles de infrarrojos o de calor de corto alcance y misiles de mayor alcance semiactivos o guiados por radar. El temprano modelo americano Sidewinder, o los Atoll soviéticos, perseguían los gases de escape del avión enemigo, pero eran muy poco sensibles, por lo que había que dispararlos a no más de 30 grados de la cola del enemigo y normalmente a menos de 1 kilómetro. Por magnífico que fuera el Sidewinder, que superaba en mucho a los primeros misiles aire-aire, seguía siendo un misil de combate aéreo de contacto visual. Fue la tecnología americana la que llegó más allá del contacto visual con la invención del misil por radar activo. Al mismo tiempo que se desarrollaban los misiles por infrarrojos, se desarrollaron el misil guiado por radar semiactivo y el misil guiado por radar activo. Entre 1965 y 1968 fueron derribados 421 aviones americanos de alas fijas en el sureste de Asia. Solo 58 de ellos fueron alcanzados por los SAM. Hasta 1969, los americanos tenían una tasa de derribos de 2-1 en contra respecto a los MiG-19 y MiG-21. Las tripulaciones necesitaban mejor formación contra esta amenaza aérea relativamente poco sofisticada. Ese fue el origen de la escuela conocida como Top Gun, en donde los pilotos recibían un curso intensivo de combates en 1 contra 1, 2 contra 2 o 16 contra 16, o tantos como pudieras hacer volar para enfrentarte a un adversario representativo y aprender a sobrevivir. A finales de los 70 hubo una revolución entre los diseñadores de cazas americanos. Llegaron los F-15 Eagle, F-16 Falcon y F-18 Hornet, todos aviones de espléndido aspecto, extraordinaria agilidad, cubierta de burbuja y excelentes sistemas. Los F-15 y F-16 entraron en combate en 1982 cuando la Fuerza Aérea Israelí se enfrentó a los MiG-21, 23, 25 Foxbat y 27 sirios en el Líbano. Los rusos no tardaron en comprender que necesitaban una respuesta a los F-15 y F-16. Pusieron gran empeño en alcanzar a los americanos con dos nuevos cazas propios, el MiG-29 Fulcrum y el Su-27 Flanker. Conocido por la OTAN como Fulcrum, el MiG-29 fue la respuesta soviética de mediados de los 80 al F-15 Eagle y al F-14 Tomcat. Muy manejable, con vuelo asistido por tecnología electrónica, el Fulcrum integraba también un impresionante despliegue de aviónica, un poderoso radar, un buscador por infrarrojos y un visor incorporado al casco. Se sigue basando en la misma idea de misil activo, con su propio rastreador para buscar al enemigo.
Pero mientras que con el AMRAAM lo que tenemos es básicamente un motor cohete que tras la ignición propulsa al misil, con el VV-RAM se ha examinado más cuidadosamente la propulsión. Se les ocurrió la idea de dotarlo con un reactor RAM. Con este, el encendido puede durar hasta 2 minutos, mientras que en un cohete son quizás 5 segundos. Si un misil puede volar durante 2 minutos, significa que puede llegar muy lejos y que su velocidad media es elevadísima. El Meteor VV-RAM fue diseñado específicamente para el Eurofighter Typhoon y puede destruir al caza enemigo más ágil antes de llegar a la distancia de combate y al mismo tiempo enfrentarse a bombarderos a larga distancia. Los blancos son priorizados antes del disparo y los misiles se envían hacia puntos de interceptación previstos. Es la caída de la Unión Soviética en 1989-90 lo que elimina la amenaza del combate por la superioridad aérea por parte de aviones que puedan enfrentarse a los de la OTAN. Con esta amenaza desaparecida, ahora el centro de interés está en poder disparar sobre la superficie contra blancos enemigos terrestres. Se puede desarrollar un avión diseñado para lograr la superioridad aérea, veloz, ágil, capaz de subir muy deprisa. Y se puede desarrollar un avión optimizado para ataques terrestres con menor carga en las alas. Es muy difícil transformar un bombardero en caza, pero la operación contraria es relativamente fácil. Se dan 2 paradojas en cuanto a los cazas genuinos. Una es que cuanto más logrados están, menos tienen que luchar, porque el enemigo no se arriesga a ellos. Si consigues la supremacía aérea con cazas fantásticos como el F-15 o el F-14, no entran mucho en combate. Eso puede ser un problema si tratas de emplear tu poder aéreo contra blancos terrestres, ya que tener a esos aviones de alta tecnología volando sin nada que hacer parece un desperdicio. Esto nos lleva a la otra paradoja, y es que los cazas realmente buenos, como el Spitfire de la Segunda Guerra Mundial o el Typhoon, o el F-4 Phantom o el F-15, aunque diseñados inicialmente para misiones de caza, hacen mejor papel como aviones polivalentes que otros, como el F-111, diseñados en principio para ser polivalentes. Lo mismo le ocurre al Tornado. Si se observa lo que pasa actualmente por el mundo, se comprueba que probablemente los días del caza específico están acabados. La mayoría de los aviones modernos, como el F-15E o el JSF, se orientan hacia un tipo de avión que cumpla su papel aire-aire y también el aire-tierra. Este avión del futuro, el Typhoon de las RAF, está diseñado para cumplir ambos tipos de misiones. El campo de batalla digital. Los expertos dicen que la revolución bélica en el siglo XXI será la información y el reparto de la información. Todos tus elementos de combate están vinculados a una red gigantesca. Si ganas la guerra de la información y excluyes de esta a tu enemigo, tu conocimiento situacional será mejor, lo que significa que siempre podrás mandar tu aparato al lugar adecuado en el momento adecuado. Cualquiera que sea la forma de los combates aéreos del futuro, la clave de la victoria será la información. En este momento, en Occidente, tenemos una increíble capacidad de ver lo que ocurre en un campo de batalla. Lo que tenemos que mejorar, evidentemente, es la elaboración de la información, en reunirla y ponerla delante de la persona que tiene que tomar una decisión. Hablando de aviones, esta persona es la que tiene el dedo en el gatillo, la que tiene que tomar la decisión final. Es decir, si es seguro y tiene autorización para enviar un arma contra un blanco con intención de matar.
La idea de potenciar la capacidad en red consiste en que su imagen de radar, la mía, la de un barco de la Royal Navy, la de un avión AWACS, se compartan y se transmitan mediante vínculos digitales. De modo que todo el mundo verá todo lo que ven los demás. Y eso significa, en un mundo perfecto, que todos tendrán una comprensión perfecta de lo que está ocurriendo. Ese es el objetivo de la capacidad potenciada por red. Quizá el nudo clave del sistema de información sea el puesto de mando y control aerotransportado, como los AWACS. Han sido y siguen siendo el futuro del combate aéreo moderno. Fueron los AWACS quienes dieron el dominio del cielo libanés a los israelíes en 1982. Los AWACS permitieron que las fuerzas de la coalición dominaran el espacio aéreo iraquí durante las dos guerras de Irak y en la segunda hasta tal punto que la fuerza aérea iraquí ni siquiera se atrevió a despegar. Estos ojos en el cielo pueden ver todo lo que se mueve y gracias a los vínculos digitales todo el mundo puede ver lo que ve otro integrante de la red. Se pueden cursar órdenes de manera organizada, se puede localizar un blanco y atacarlo sin una sola radiotransmisión. La combinación de esta superioridad en información con las capacidades de combate en red, los sistemas de entrenamiento, los sistemas furtivos, los radares y la tecnología de misiles hacen que Occidente sea totalmente invencible en sentido convencional. Lo que vimos fue que con ese plus tecnológico de la coalición liderada por los Estados Unidos, esta pudo atacar y eliminar todas las instalaciones con capacidad aérea en el primer día, en menos de 2 horas desde el primer disparo. Eso significó, por supuesto, que nuestras fuerzas terrestres no se enfrentarían a una amenaza aérea. La combinación de tecnología, formación y superioridad en la información significa que Occidente, liderado por los Estados Unidos, no tiene rival. Esta es posiblemente la mayor amenaza para el caza genuino, como se vio en la Segunda Guerra del Golfo, cuando la aviación iraquí brilló por su ausencia. Los cazas genuinos estaban simplemente de más. A principios del siglo XXI, asistimos a una situación en la que Occidente, guiado por los Estados Unidos, no tiene rival y, según algunos, no lo tendrá en un futuro previsible en términos de control del cielo. Lo que intentamos ahora es explorar otras tecnologías y probablemente una de las más interesantes que se están desarrollando es la de los vehículos no tripulados, para reconocimiento, para vigilancia electrónica y, por supuesto, para transportar armas. Las aeronaves no tripuladas están avanzando mucho en términos de reconocimiento. Tienen una autonomía increíble, al tiempo que constituyen un blanco muy pequeño. Es difícil acercarse a ellas y dejan una firma pequeña en el espacio de batalla actual. No obstante, si les añades armas, consigues una opción de bajo coste para enviar un vehículo aéreo con posibilidades de imponer una solución o destruir el puesto de mando enemigo sin arriesgar una sola vida de la coalición. Esto es una gran ventaja, tanto para generales como para políticos. A pesar de sus potenciales proezas en el combate aéreo del siglo XXI, el Raptor ya empieza a estudiarse para emplearlo como cazabombardero. La versión para ataque en superficie, denominada FB-22, necesitará alas más anchas para transportar más combustible y unas 30 bombas de pequeño diámetro guiadas por satélite. En términos de combate futuro, veremos un caza de sustitución después del F-22 y del Eurofighter. Creo que el jurado es unánime en esto. Pero si se materializa la promesa de los vehículos no tripulados, entonces la respuesta podría ser no.
y puede que estemos asistiendo a la desaparición del caza. Por bueno que sea, es posible que el Raptor sea el último avión de caza. El Ministerio de Defensa de Estados Unidos está examinando seriamente la posibilidad de encargar una nueva gama de UCAV, vehículos de combate no tripulados, para continuar con la guerra aérea. Superfurtivo es la nueva palabra de moda, y además los UCAV no están limitados al nivel humano de tolerancia a la fuerza de gravitación. Si un piloto humano puede resistir 10 G antes de perder el conocimiento, el UCAV en teoría puede llegar a los 30 G y disparar su misil sin ningún problema. Un avión no tripulado maniobra de manera mucho más espectacular que uno tripulado y, por tanto, a la hora de producir sus efectos letales puede dar mayor cobertura que la de un avión tripulado. Una de las posibilidades de los UAV, vehículo aéreo no tripulado, es la de empezar por una hoja en blanco. Puedes utilizar un vehículo mucho más manejable, superando la tecnología actual. Si un misil se acerca a ti a Mach 3, puede que no logres alcanzar Mach 3 con tu UAV, pero tu capacidad de giro es más rápida. De aquí a 20 años, yo vería con toda seguridad en cualquier misión de combate planteada en tal marco temporal, una mezcla significativa de elementos no tripulados y tripulados, seguramente en una proporción de 3 a 1. Hay cierta impropiedad cuando la gente habla de vehículos aéreos no tripulados. No se trata de Robocop, una máquina que va por su cuenta, sin ninguna participación humana. De lo que estamos hablando es de que no hay tripulante en el vehículo, pero hay gente integrando un equipo de decisión, manejándolo desde tierra. En ese sentido, realmente es tripulado, pero aún así, creo que estamos lejos de verlo realizado. En términos de proyectar poder aéreo, necesitamos la supremacía aérea. Si estamos intentando atacar al enemigo en tierra, bombardeando sus instalaciones vitales o degradando sus fuerzas, necesitamos estar seguros de que nuestro bombardero encontrará relativamente poca oposición. Necesitamos un control esencial del cielo para poder hacer lo que queramos. Cuando destruyes un centro de comunicaciones en Bagdad, solo quieres eliminar una sala o a la gente que opera en el centro. Y aquí entran los robots de combate, pequeños vehículos armados que pueden eliminar individuos o grupos de individuos siguiendo un guión específico. Tenemos que poner una nota de precaución en lo que la tecnología nos promete de buena fe y lo que realmente es capaz de dar. Si se observa la historia de la aviación militar, está plagada de grandes ideas que, en definitiva, fueron abandonadas mucho más tarde y después de mucho más esfuerzo del que se preveía. No deberíamos asustarnos de la tecnología, porque ya nos ha ofrecido mejoras considerables en cada etapa de su desarrollo. Y naturalmente la tecnología actual promete mucho. He mencionado a los vehículos aéreos no tripulados, pero hay sistemas como por ejemplo las armas de energía directa, una nueva tecnología aviónica que aumentará la eficacia de nuestro poder aéreo en el futuro. Ya he dicho que habíamos alcanzado una meseta en el desarrollo de aparatos y motores, aparte de cosas como el scramjet, lo que nos saca de la atmósfera terrestre. Pero estos son perspectivas emocionantes y que harán más seguro nuestro poder aéreo en el futuro. Lo hemos hecho también últimamente. Hemos logrado la supremacía aérea con tanta facilidad aparente que, ¿por qué no podemos contentarnos con lo que ya tenemos? Hasta que perdamos, como en Vietnam, por ejemplo, y nos rompan las narices, no existirá la voluntad política de emplear recursos gigantescos en estos bonitos sistemas nuevos. Creo que el futuro del espacio aéreo occidental, y particularmente del americano, se parecerá mucho a lo que ya existe. O algo menos, pero con los mismos tipos de sistemas, con un incremento evolutivo. Porque eso es lo que podremos permitirnos.
En muchos sentidos, el UAV representa una opción de bajo coste para muchas de las funciones del avión tradicional. Puede mantenerse durante largo tiempo en el espacio de combate, deja una señal pequeña, su motor es casi imperceptible o inaudible y puede dar información en tiempo real. En otros aspectos no supone rival para el avión tradicional, porque no puede transportar grandes cantidades de armamento y, por tanto, no puede tener una influencia decisiva en el campo de batalla. Si colocas los UAV y los UCAV en una línea evolutiva, se ven pocas desventajas respecto de los aviones tripulados. La más seria potencialmente es la necesidad de controlar el aparato, teniendo en cuenta sobre todo lo riguroso de las reglas del combate. Por tanto, la capacidad de garantizar la conexión entre el elemento controlador y el aparato debe considerarse como una parte del paquete de fiabilidad, y esa será la clave. La respuesta tendrá mucho que ver con la evolución de la autonomía. La autonomía de estos vehículos aéreos los hará, con el tiempo, mucho más fiables y les dará unas capacidades muy por encima de las de los aviones tripulados actuales. Dudo mucho que después del Typhoon veamos un aparato tripulado para este tipo de misión. Todo se hará desde tierra. Parece que el UCAV reemplazará al caza tripulado en el siglo XXI. Los pilotos actuales deben de odiarlo y temblar ante la perspectiva. Puede que el último clavo del ataúd del caza genuino sea el UCAV aire-aire.